Sí. Y luego la misma Jessica Chila, que yo digo es una mensajera, mi maestra de aeróbico. Jessica, va a misa el Día de Ramos. Yo no me dejaban, no podía. Y la da el obispo de Iztapalapa. Y el obispo, cuando ella va y le pide un rosario, para mí, le dice, para Rosario Robles, le dice, ¿tú estás en contacto con la señora Robles? Sí. Yo la veo, soy su maestra de aeróbico, ella ya muy acá, ¿no? Sí. Y dice, dile que en mi iglesia todo el tiempo se reza por ella, y dale esta cruz. Y se quita su cruz de obispo y me la manda. Yo dije, ay, Dios mío, me estás mandando, que se agarre de aquí. Que esta es su fortaleza. ¿Y ya lo has visto ahora que saliste? Estoy ya en una cita con él para irle a agradecer muchísimo, porque pues son momentos muy fuertes, o sea, en donde te llegan unos mensajes que decía yo, pues sí es cierto. Cuando alguien me decía, es que por algo Dios te puso aquí, ¿no? Y yo decía, pues sí soy religiosa, sí soy católica, pero tampoco de, ay, Dios me puso aquí, no, pues me puso aquí Alejandro Gertz y Andrés Manuel López Obrador y tal, ¿no? Como Dios, no le achaquen a Dios eso, ¿no? No, luego entendí que sí, y entendí que era para darle voz a esas mujeres, para visibilizar lo invisible. A ver, yo fui testigo, Rosario, de un proceso muy interesante que empezaron y que empezaste dentro de Santa Marta Catitla, solicitando la presencia de Arturo Saldívar, sí, ¿no? Que se juntó con otra historia que yo di seguimiento puntual de Alejandra Cuevas, pariente político de Alejandro Gertz, acusada por Alejandro Gertz. De un delito que no existe. Que un delito que no existió jamás, que se inventó. Y nadie ha pagado por eso, ¿verdad? No, porque además fue un delito que inventó la Fiscalía de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, pero que aceptó una juez de la Ciudad de México. Con toda esta historia increíble y con los audios que después salieron de Alejandro Gertz y su mano derecha, hablando de que además tenían ya algunos el control sobre ministros la corte. Y ministras en la corte, en fin, una historia increíble que fue, y periodísticamente, bueno, que había que estar. Y con esta presión que se tenía en la corte del caso de Alejandra Cuevas, del ministro Saldívar, los audios, no sé si eso también influyó, pero cuando ustedes solicitan la presencia de Arturo Saldívar... Más de 600 mujeres, que a propósito del 8 de marzo, pues a mí se me ocurre que hay que hacer una carta. Increíble. Y decir, 8 de marzo también estamos estas mujeres. Muchas de las cuales estamos aquí siendo inocentes, muchas de las cuales están ahí por un hombre, pagando por lo que hizo un hombre. Y entonces hicimos la carta. Mariana la llevó, Mariana la entrega en la corte, para la presidencia de la corte, y cuando yo les propuse al grupo de mujeres, vamos a invitar al ministro Saldívar a que venga, ay, no, hombre, ¿cómo va a venir? Pues vamos a invitarlo, no pasa nada. Ni le preguntamos a las autoridades ni nada porque no creíamos que fuera el ministro. Nunca había ido un ministro. A ver, no van ni los jueces de la Ciudad de México que pensábamos que iba a ir el ministro. Y cuando nos responde que sí. El ministro presidente. Y recuerdo que nos llamaste desde Santa Marta Catitla al noticiario. Platicar sobre eso. En vivo. Empezamos a trabajar. Tiene que salir perfecta. La visita del ministro. Entonces empezamos, el equipo que hicimos la carta y que promovimos las firmas, empezamos a trabajar. Hicimos un formato muy sencillo para poderle entregar, como no todo el mundo iba a poder hablar, ni todo el mundo iba a poder estar en la reunión con el ministro. Entonces tu nombre, si tenías hijos, porque uno de los grandes argumentos es que no se juzgaba con perspectiva de género. Entonces, si tenías hijos, el delito, si estabas sentenciada, si no, cuántos años, mujeres con más de 17 años sin sentencia en la cárcel, ¿no? Entonces, empezó a rolar el formato y ya sabes, eran de copias
sacar la copia del formato a mano, ¿no? Sí, porque a veces no tenemos nosotros esta idea de lo que pasa ahí adentro. Sí, no sacaste 500 fotocopias para que las llenaran las mujeres, no. Teníamos que hacer, ¿no? Luego alguien, tengo papel calca, ¡ay, qué padre, qué emoción, qué bonito y tal! Y entonces, claro, y eran como de a dos al mismo tiempo y ya avanzamos, ¿no? Y luego, oigan, cada quien haga su formato, le prestábamos el de la otra para que hiciera el suyo. Y luego el equipo de meditación hizo una oración que se leyó un día antes de que viniera el ministro, a las 10 de la noche, todo el penal al mismo tiempo, ya en silencio, todo el mundo en sus estancias, leyendo en voz alta, y se generó una energía súper positiva. No, padrísimo. Yo escuchaba lo de mi dormitorio, todas al mismo tiempo, y además todas con una fe y una esperanza. Y hicimos un gran trabajo, y las autoridades también, yo debo decir que contamos con todo el respaldo, sobre todo del área de seguridad y de la directora, para que el tema fueran los casos jurídicos, no nos fuéramos con que éramos tan neo porque estamos en Iztapalapa y X, ¿no? Sino los casos jurídicos, que conocieran que la gente hablara de su experiencia, de su caso, de su testimonio. Ese documento, Elisa, no sé si lo grabó la Corte para tener como un documental que obviamente no puede ser público porque todas tenemos derecho a preservar nuestra identidad, pero yo pienso, ojalá se haya filmado. ¿Cómo fue? Porque es algo histórico, desde el punto de vista de la justicia en México. ¿Cuántas mujeres estaban ahí? Habíamos más o menos 300 que fueron escogidas por las autoridades, de una representación de cada dormitorio, que era lo que nosotros le habíamos planteado al ministro en la carta. Entonces, pues ya llegó, estamos sentadas en una cosa que se llama la sala grande, que es donde está la visita y se hacen eventos, un espacio grande, y hay un caracol por donde bajan, y por ahí vemos entrar al ministro de la mano de su esposa. No teníamos ni agua, ni lápices, nada, porque pues no fuera alguien a empezar a aventarle al ministro, ¿no? Ya sabes que hay de todo. Y llegó el ministro, muy respetuosas las autoridades, dejaron al ministro, era equipo de la Corte, chicas de la Corte que ellas nos llevaban papeles, escribíamos algo y recogían la pluma. Y ya dijo el ministro, estoy aquí para escucharlas, la carta que me enviaron, y empezó a hablar a la gente, las mujeres. Y mira, yo que había oído muchos testimonios, que nos habíamos súper preparado 5 para intervenir con temas generales, ¿no? A ti te toca prisión preventiva, a ti perspectiva de género, a ti la justicia restaurativa, a ti, ¿no? Empiezan las mujeres. ¿A ti cuál te había tocado? Prisión preventiva, obviamente. Sí. Entonces, cuando empiezan las mujeres a hablar y a decir sus casos, bueno, todos llorábamos. Lloraba la esposa del ministro, lloraba esta niña Alejandra, esta joven que está ahí en la Corte, en la presidencia de la Corte, que me parece que es muy brillante. Era la Magdalena número 1. Todas llorábamos. Se hizo una cosa mágica de clamor. Es cuando Cauduro inauguró sus murales en la Corte y dijo, hay un clamor de justicia en México, ¿no? Ese era el clamor, pero desde el corazón, ¿no? Desde el corazón de las mujeres, diciéndole, unas con los niños en los brazos, ¿no? Otras diciendo, dejé a mi hija de 3 años, hoy tiene 17, ¿no? Y yo estoy aquí y estoy sin una sentencia, o estoy por un hombre que me engañó y que me metió en un lío en el que yo ni sabía ni estaba, y aquí estoy pagando y él está libre. Y empiezan, y luego me dan la palabra y hablo, pues ministro, yo no voy a hablar de mi caso, yo voy a hablar por mis compañeras, este abuso de la prisión preventiva, esta estigmatización, porque cuando llegamos a la cárcel, la gente no piensa en que, eres cautelar, eres presuntamente inocente, ya eres culpable, ya eres señalado, ya te estigmatizaron. Platiqué todo eso, le dije cómo vivían las cautelares encerradas de 24 horas, 23 estaban encerradas en estancias de más de 15 mujeres, las presuntamente inocentes. ¿Qué tiene que ver eso con la presunción de inocencia?
Y luego, y entonces yo tenía a Miss Moni que traía lo de la justicia restaurativa a un lado y Miss Moni le hacíamos así, ¿no? Levantando la mano, yo casi trepándola a la mesa y luego las otras que les tocaba, pásense para adelante, pidan la palabra, no sé qué, ¿no? Pues teníamos que plantear los temas generales. Sí. Y pues no les daban la palabra y ya por fin a la de perspectiva de género sí se la dieron, había preparado muy bien una chica joven, abogada, ¿no? Que estaba ahí es que increíble, un caso de injusticia total. ¿Por qué? Por ser hija de su mamá que también estaba ahí acusada de haber extorsionado a una viejita, cosa que era absolutamente falsa. Y en donde había un tema también político. Y ella, joven, abogada, pues les pone al ministro todo lo de perspectiva de género y no nos juzgan con esta perspectiva y los jueces o las jueces, no sé, no nos preguntan, no valoran que es mejor que estemos en la casa, que estemos con los hijos. Ella no tiene hijos, pero la habíamos preparado muy bien y además ella muy brillante. Pues solo 2 hablamos de las 5 famosas que habíamos preparado todo el tema, pero con los testimonios de las otras era más que suficiente. ¡Qué momento, Rosario! Realmente yo dije, Diosito, ahora sí que Diosito, para lo que me pusiste aquí ya te lo cumplí. Saca. Ya me voy para afuera, ya sácame de aquí. Ya a lo que me mandaste, ya te cumplí, ya te cumplí. Ya. Porque el ministro cuando habla, dice, ¿qué estamos haciendo con la justicia en México? Bueno, y tú has oído sus intervenciones en la Corte, ahora en la discusión de la prisión preventiva oficiosa. Él siempre dice, a mí me marcó la visita a Santa Marta, Catedral.